Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida en Radio Cámara al doctor Salvador Gil, perteneciente al área de pensamiento estratégico. Hablaremos de su último trabajo que tiene que ver con el futuro del gas. Hablamos de la energía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días, Cabo, ¿cómo estás? Un gusto Bueno, estar acá y conversar con ustedes. un placer poder conversar, aprovechar un poquito de este tiempo para hablar de la energía, especialmente de la eficiencia energética, pero nos vamos a enfocar, si le parece, en este último trabajo que ha realizado para el área de pensamiento estratégico, que se denomina el futuro del gas en la Argentina, ¿no? Obviamente, en el marco tanto nacional e internacional, en un nuevo paradigma, ¿no? Que se da respecto de lo que tiene que ver con la eficiencia energética. ¿Por qué lado lo podemos abordar? Y quiero saber un poco cómo ha sido toda esta investigación para poder desarrollar este trabajo. Bueno, el gas en realidad es un antiguo compañero en Argentina. Recordemos que más del 50% de la energía que usamos en Argentina proviene del gas. Y usamos el gas no solamente en aplicaciones como las que usamos en el hogar para cocinar, calentar agua, calefaccionar, ¿no? Sino que la mayor parte del gas que se usa en Argentina se usa para generar electricidad. O sea que cuando hablamos de electricidad en Argentina, casi un 60% de la electricidad proviene del gas. O sea de que el gas además es un insumo fundamental para la industria, el comercio, y aún para el transporte. Casi hay un 10% de los vehículos livianos en Argentina que funcionan con gas natural. O sea que el gas, como ves, nos toca por los lados, digamos. Hasta cuando hablamos de electricidad estamos hablando de gas. Entonces, el gas es un elemento fundamental para Argentina. Además, por suerte, Argentina tradicionalmente tuvo recursos bastante abundantes. Ya en los años 80 se descubrió Loma de la Lata, un yacimiento muy importante que abasteció de gas a Argentina por varias décadas. Eh, y ahora, en los últimos tiempos, ya hablando del posterior al año 2010, 2015, se produjo el despegue de Vaca Muerta, o más bien dicho, los yacimientos relacionados con lo que serían el gas, el shale gas y el gas del esquisto, básicamente, que también es muy promisorio y se perfila a Argentina como un gran jugador en ese sentido. O sea, que el gas nos ha venido acompañando y probablemente va a seguir acompañando. Ahora, ¿por qué, yendo a la pregunta tuya de reducir las emisiones por un lado y por el otro el tema de la eficiencia, por qué es tan importante el gas? Bueno, el gas tiene dos aspectos que hay que tener en cuenta. De todos los combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo, gas, el gas es el combustible que por unidad de energía produce menos emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, de que es el más limpio de todos los combustibles fósiles por lejos. No hay que procesarlo, por ejemplo, en el caso del petróleo, uno saca un barril de petróleo de un pozo, pero no lo podemos usar, no podemos poner un barril de petróleo en el auto. Tenemos que previamente refinar ese petróleo y en los procesos de refinación, transporte, distribución, uno ya pierde casi un 25% de la energía. En cambio, en el gas, desde que sale del pozo hasta que llega a nuestras casas o al expendedor de GNC, prácticamente ha perdido un 5 o 7%, o sea, de que las pérdidas son muchísimo menores. Y además, intrínsecamente produce menos efecto invernadero. Entonces, ahí tenemos una ventaja ambiental muy importante con el gas. El gas permite construir centrales que son muy competitivas en precio de la energía. Las usinas de ciclo combinado a gas pueden generar energía a un precio de $55 el megawatt hora, que es la unidad con que se está. Y eso es un poquito más. En Argentina están en $40, 45, las energías renovables. Entonces el gas se transforma en un complemento muy importante de las energías renovables, que son las que están bajando más en precio en el mundo y también en Argentina, que se están expandiendo más, pero por el momento las energías renovables tienen una gran limitación, que es su intermitencia. Es decir, tenemos electricidad cuando hay sol o cuando hay viento,
pero llega la noche, por ejemplo, que tenemos el máximo generalmente de consumo eléctrico y ya no está el sol. Claro. Entonces ahí se nos presenta un gran problema. El gas, al ser un combustible que permite que sus centrales se enciendan en forma muy rápida, pueden ser el complemento ideal de las energías renovables. Entonces, cuando se combina con las energías renovables, permite además reducir a su vez las emisiones. Y por último, para después de tu pregunta que viene probablemente, el tema de cómo la eficiencia además puede potenciar toda esta mezcla. Ahora vamos a ir de lleno a ese tema, pero le quiero preguntar respecto a este trabajo, Salvador, ¿por qué se habla de nuevo paradigma energético tanto en la Argentina como en el mundo? Y precisamente me gustaría saber cómo estamos posicionados. Obviamente mencionaba Vaca Muerta, sabemos que hay un potencial muy, muy, muy importante, pero que demanda un trabajo de infraestructura gigantesco, obviamente, pero a futuro sí es realmente una gran fuente de energía. ¿Cómo está posicionada la Argentina en este nuevo paradigma energético en el cual obviamente se mezclan las energías renovables respecto del resto del mundo? Bueno, Argentina está muy bien posicionada. Lo que tenemos en Vaca Muerta es una gran potencialidad. Tenemos un gran recurso energético. No es todavía una reserva en el sentido estricto de la palabra. Reserva es cuando ya un yacimiento está productivo, ya sabemos cuánto podemos sacar. Pero está bastante estudiado y hay bastante evidencia, inclusive en los últimos años lo han ido demostrando con el aumento muy fuerte que hubo de la producción de gas y de petróleo en esta zona, de que los recursos energéticos que hay en Vaca Muerta y en todas esas zonas son muy altos. Se estima que son entre los segundos y el tercero en el mundo. O sea, de que es muy promisorio este recurso y que permite no solamente abastecernos de energía a nosotros, pero posiblemente también abastecer a una demanda externa, digamos, que Sí, puede ser sí. una fuente interesante de recursos. Ahora, el tema es, hay varios desafíos en esto. La primera es la inversión. En el caso de los yacimientos no convencionales, requieren de una inversión aún mayor que los yacimientos convencionales, porque hay que hacer un tendido de caños muchísimo más denso, mucho más cañerías, ya sea verticales y horizontales, tecnología que es cara. Entonces necesitamos tener reglas claras que permitan que las inversiones se puedan Claro. hacer, porque estas son inversiones que se hacen a largo año, no son inversiones para 2, 3 años, son inversiones que a lo mejor cuando uno decide explotar un yacimiento, por los primeros 5 años simplemente lo que está haciendo es enterrando plata, digamos, enterrando caño. Y después vamos a ver si sale. Entonces, se necesitan condiciones de bastante estabilidad e inclusive para que los mercados nos tomen en cuenta y puedan Claro, generen comprarnos. confianza, ¿no? Obviamente, entiendo Exactamente. yo. El tema es que si un país como por ejemplo un vecino decide hacer un gasoducto para comprarnos ese gas, nosotros tenemos que de alguna manera garantizar que ese gasoducto le vamos a poner gas y vamos a tener la Claro. producción, digamos. Si no es una inversión para todos que no funcione y al final eso puede implicar que perdemos el cliente, digamos, ¿no? Entonces, tener un marco jurídico y reglas claras son fundamentales. Y el mercado además es muy competitivo. En este momento vivimos un momento en el mundo que a diferencia de hace quizás 15, 20 años en donde se vislumbraba un fin del petróleo, un fin de la era del gas que parecía cercana, hoy en día eso con el shale gas y el shale oil se ha extendido por lo menos 100 años más. Claro. Por lo tanto, el precio del petróleo no sube, no creo que suba tampoco, ni el de gas tampoco. De hecho, en los meses de abril y mayo, pero que llega un momento en que el precio del petróleo y el gas se transformaron en negativos, digamos. Es decir, Claro, algo, claro. Algo inédito. sí, sí, que te pagaban para que te lleves el petróleo, digamos. Exactamente. Pero más allá de esta singularidad, esto es un evento singular, claramente, pero muestra algo que sí es una tendencia, es que no visualizamos que haya una restricción de la oferta es grande en el mundo. Entonces, si queremos nosotros salir al mundo para poder
transformar ese recurso en divisas que nos sirvan para el desarrollo, necesitamos ser eficientes en la producción y también tener reglas claras y Claro. bastante seguro para los compradores, potenciales compradores que puedan llevarse ese gas. ¿Qué tan importante es contar con eficiencia en la energía en nuestro día normal de trabajo, por así decirlo, ¿no? En nuestra cotidianeidad? La energía es muy importante para nuestras vidas. Esta charla que estamos teniendo nosotros lo hacemos gracias a la tecnología, pero toda esa tecnología se mueve con energía, que de alguna manera la estamos usando. Y todas las energías, no hay ninguna energía que no tenga no tenga ningún impacto ambiental. Todas las energías tienen más o menos impactos ambientales. Y por lo tanto, es importante ser responsable y poder usarla lo más racionalmente a la energía. Uh-huh. Y lo cierto es que se puede usar racionalmente la energía. Por ejemplo, hoy en día iluminarnos, por ejemplo, es una acción que siempre hacemos. Podemos cambiar lámparas por lámparas de bajo consumo, como son las lámparas LED, que actualmente no son demasiado costosas, y eso disminuye respecto a las antiguas incandescentes, factor 10 el consumo. Sí, sí. Hay ciertas acciones que, por ejemplo, si uno tiene una heladera antigua de más de 10 años, seguramente esa heladera consume el doble de una heladera nueva. Entonces, si tenemos una heladera de más de 10 años, a la hora de cambiar la heladera o pensar qué le pasa a la heladera, es un buen momento para pensar en comprarse una heladera y elegir siempre por la etiqueta que sea la A o mejor. Hoy en día hay heladeras A, pero también hay A++, A doble más. Está indicado en la etiqueta del consumo anual. O sea que todas estas cosas son aspectos que tenemos que observar y tratar de usar. Primero porque es una responsabilidad como ciudadanos del mundo, impactar y dejarle a nuestros hijos el mundo mejor que podamos, ¿no? Esa Uh-huh. sería la primera responsabilidad que tenemos. En segundo lugar, también por nuestra economía, es decir, a nosotros nos conviene individualmente pagar menos tarifas eléctricas, digamos. Entonces, es una acción que nos favorece individualmente a nosotros y favorece también a la sociedad. Pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la eficiencia y que es al demandar artefactos cada vez más eficientes, posibilitamos que personas de bajos recursos ahora tengan acceso a la energía. Por ejemplo, si se desarrollan más lámparas LED más eficientes o heladeras más eficientes, ahora es posible que personas que tienen menos acceso a la energía o Uh-huh. porque ya sea las redes no son lo suficientemente adecuadas para suministrar el servicio o inclusive porque no tienen los recursos económicos para pagar, con una heladera más eficiente ahora sí pueden tener acceso a la conservación de alimentos. Lo mismo pasaría con iluminación y con casi Claro. todos los otros servicios que tenemos, ¿no? Hoy vemos también a la eficiencia no solo como una herramienta útil para reducir las emisiones, que desde ya lo es, sino también una herramienta útil para mitigar la pobreza. Y esto es uno de los aspectos importantes. De hecho, hay un gran consenso a nivel internacional de que es necesario moverse hacia un mundo más sostenible. De hecho, Naciones Unidas en 2015 sacó una iniciativa que se llama los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio, y entre los cuales están justamente lograr energía accesible Uh-huh. a todos, ¿no? Actualmente el 10% de la población del mundo no tiene acceso todavía a la electricidad. Pero lo que es más notable es que se estima que entre 30 y 35% de la población del mundo tampoco tiene acceso a energía limpia para cocinar. Y depende, por ejemplo, de la leña Claro, y de este claro. tipo de combustibles. Y cuando digo de leña no significa que tienen necesariamente una cocina a leña. Generalmente todavía cocinan con la vieja cocina de 3 piedras, que se pone la olla arriba de las 3 piedras y Claro. leña abajo. Generalmente en ambientes cerrados, y se estima que hay más personas que mueren a consecuencia de las intoxicaciones producidas por el humo de las cocinas que del Uh-huh. SIDA y la malaria combinada. O sea, de que es una gran amenaza en el mundo. Entonces, ahí de nuevo vemos un gran desafío que tenemos para llevar energía a más personas. Pero, ¿cómo llevamos más energía al mundo? Sí, con lo que ya estamos usando,
estamos ya generando un problema de calentamiento global que lo vemos todos los días por todas partes. Si somos capaces de usar, y esta es la idea, es que es posible hacerlo, después vamos a ver muchas formas, llevar servicios energéticos usando la menor cantidad de energía, y eso es justamente la eficiencia, lograr el servicio con la menor energía posible. No es necesario usar más energía para dar servicio a todas estas personas que actualmente no tienen acceso a estos servicios. Si hacemos un uso eficiente, podemos dar con la misma cantidad de energía que tenemos actualmente esos servicios a más gente, y eso sí es algo positivo. Entonces, de nuevo se transforma la eficiencia en una herramienta muy poderosa para resolver estos dos problemas: acceso a la energía por un lado, o acceso a los servicios energéticos, y reducción de las emisiones de efecto invernadero. ¿Cómo estamos respecto del futuro? A medida que hay una demanda creciente del uso de la energía en todas las líneas, cuando hablamos de energía eléctrica, mencionamos al gas y los combustibles, ¿estamos bien parados? ¿Todavía falta inversión? Generalmente siempre es un tema de discusión hasta política, se da muy seguido en nuestro país, como que todavía tal vez no se encuentra un horizonte claro respecto de cómo es el crecimiento en nuestra matriz energética. ¿Cómo estamos parados, Salvador, ahí? Bueno, Argentina tiene un consumo que es intermedio, no somos lo que más consumimos per cápita, pero tenemos un consumo que yo diría que es suficiente para abastecer casi todas nuestras necesidades. Es posible reducir sin mayores esfuerzos 50% de nuestra energía sin que de alguna manera se vea modificada nuestra calidad de vida. Eso es la eficiencia. No se trata de consumir menos y pasar frío. Se trata simplemente de consumir menos racionalizando nuestro uso. Por ejemplo, si en una casa, y ahí viene el tema de la construcción clave en esto, las casas y las viviendas son responsables casi del 40% de la energía que consume el país, y el mundo también, más o menos, porque ahí es donde se produce, y una gran cantidad de energía se usa, por ejemplo, en calefaccionar y refrigerar estas casas. Si empezamos por un buen diseño, seguimos por una buena aislación de paredes, techos y aberturas apropiadas, ya podemos reducir el consumo en forma muy notable, porque la necesidad de calefaccionar se da porque lo que tenemos que hacer nosotros es poner una fuente de energía que produzca calor para compensar las pérdidas que se producen por las paredes. Si empezamos por reducir las pérdidas en las paredes, en las ventanas, puertas, techo, ya reducimos en forma muy notable nuestros consumos. Y con la tecnología actual es totalmente posible, y de hecho si uno mira el consumo de energía por metro cuadrado de vivienda en dos zonas de escenarios térmicos similares en Argentina y en Europa, uno nota que por metro cuadrado en Europa consumen menos de la mitad de la energía que nosotros consumimos. Y no se trata de que Europa viva mal, se trata simplemente de que hacen un uso más eficiente. Claro. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad, y donde quizás la Cámara, como un poco la entidad rectora de la construcción en Argentina, puede tener un rol muy importante. Claro que sí. Salvador, usted intenta lograr un futuro sostenible para todas las nuevas generaciones. Es un lema, es un horizonte en su carrera y su trayectoria. ¿Cómo viene ese camino? Desde el lado de la docencia, desde el lado de su experiencia y de todos sus trabajos como doctor en física y demás. Como todo camino tiene sus escollos, no hay camino ni senderos de rosa por la vida, digamos, para casi ningún objetivo, ¿no? Pero creo que es un objetivo que se puede transitar. Además, se vislumbra que en el mundo hay una conciencia cada vez mayor para transitar por este camino de la sostenibilidad. Creo que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de esto, y además, si no somos conscientes por responsabilidad propia, porque nos motiva legar un futuro y un mundo mejor, o por lo menos como lo hemos recibido para nuestras generaciones venideras, la realidad nos llama la atención, sin establecer una relación causa-efecto, pero observemos los incendios que se producen. A veces
tan cercanos como los que estamos viendo Sí. ahora en Córdoba. Si bien, digo, no quiero con esto establecer que necesariamente esta es la causa, pero sin duda las alteraciones que generamos en el planeta y que comienzan a verse en muchos lugares, ¿no? Son un llamado de atención, un buen tirón de oreja, diríamos, de Ujú. que podemos y debemos hacer las cosas mejores. Y creo que se pueden, no hay duda de que se puede, porque muchas veces uno mira el océano, hay en el Pacífico y en otros lugares del mundo islas de plásticos, de bolsas, botellas, que eso no lo han tirado los marcianos, eso hicimos nosotros, digamos. No hay ninguna duda, digamos. Que podemos hacerlo mejor, tampoco no cabe Sí. ninguna duda. Entonces, ¿por qué no hacerlo, digamos? ¿No? Entonces, creo que esta es una responsabilidad que todos deberíamos de asumir porque eh, se nos va la vida, digamos. Claramente, claramente. Salvador, la verdad es un gustazo hablar con usted, poder tener un poco más de su experiencia en esta breve charla. Bueno, obviamente invitamos a todos a que ingresen al área de pensamiento estratégico en la página oficial de la Cámara Argentina de la Construcción para poder interiorizarse un poco más de este tema que estamos conversando y que ha sido parte de su último trabajo y queríamos detallarlo en conjunto. Así que muchísimas gracias y en cualquier momento, si le parece, nos volvemos a reencontrar para seguir conversando. Con mucho gusto, Javo. Ha sido un placer y bueno, muchas gracias por